hay varias estadísticas interesantes. Por ejemplo, el proyecto Eleusis en el Caribe, que esto pues las islas del Caribe, hablaremos también de ellas un poco más adelante, porque justamente da la sensación de que hay muchos estudios ahí porque, claro, son más laxos a nivel pues tanto fiscal como legal. Sí. En Más otros, vacíos, ¿no? más, Más vacíos. más que vacíos, son más, no, porque son estos, hacen los estudios con todas las garantías, es legal hacerlo, con ese entorno, con esa intención, con ese propósito. Antes se hacía en Estados Unidos, se hacía en Reino Unido, pero se han ido poniendo más trabas y claro, se deja de investigar. Mientras que en estos sitios da la sensación en el Caribe como que hay ciertas zonas que no solo te dan como vista gorda, sino que te dan permiso, que esa es la gracia. Claro. Que lo puedas hacer con toda la seguridad, con las garantías. También en un entorno distinto, porque esto lo habla Carl también mucho, que el hacerlo en una clínica, luces blancas, gente con bata, energéticamente, claro, Sí. también no es lo más agradable. Ah, Que esto pues, pasa en cualquier viaje. Si quieres hacer un viaje de setas, si lo haces no es lo mismo hacerlo en una discoteca, en una rave, va a ser bastante más denso seguramente que si lo haces en la naturaleza, ujú, en un valle bonito, a la sombra de un árbol. Entonces, ujú. bueno, muy distinto. Y esto pues allí en el Caribe, claro, fíjate, ¿no? En la selva, con la jungla, playa, lo hacen además, bueno, luego comentaré, ¿no? Pero más en particular, o sea, como hacen todo por y para ese viaje. Luego comentaré, es Qué súper guay. interesante, algo que a mí me interesa incluso a nivel Ujujú. personal para hacerlo, ¿por qué no? Y ser paciente, ser un sujeto si pudiera que se Sí. grabar algo aquí en el estudio en directo, alguna entidad que pueda vernos. Qué Me guay. interesa a nivel incluso personal. Pero bueno, en el Caribe hicieron este Vale. estudio, el EUSIS, y el 74% de los participantes se encuentran con algún tipo de entidad. 74. Es decir, de cada 100 participantes del experimento, del estudio, al menos 74 no, se encuentran Se con algún encuentran. tipo de entidad. No sé si en el primer viaje, si en general, si durante todos los Claro. viajes, pero al menos una vez, en al menos uno de los viajes, se encuentran con alguna entidad. Esto es súper curioso, Mucho, ¿eh? muy, muy curioso, porque no siempre pasa. De hecho, incluso el mismo Carl ha tenido ocasiones en las que ha habido muchas entidades y luego de repente nada, ninguna. Ninguna. Sobre todo en estas zonas, en las clínicas y tal, como que parece que no vienen. Y cuando cambias de entorno, da la sensación de que vuelven a aparecer, como si hubiera algún efecto. Luego una encuesta de Griffins, por ejemplo, que hizo John Hopkins, que es otro de los investigadores también relativamente más conocidos, en el 2020 hizo la encuesta a 2.500 personas. Que habían probado DMTX. Sí, pero no DMTX, creo que DMT en general. Vale. Porque DMTX, como había dicho antes, Muy poquitos, ¿no? muy poca gente, o no tanta gente, porque claro, no es algo abierto, Sí, o ya, que ya. todo el mundo pueda conseguir, porque obviamente no te vas a poner a inyectar DMT en tu casa Claro. como si fuera suero fisiológico, no sé, no es algo que haga nadie en su casa habitualmente. En todo caso, el 72% de estas personas creía, después del viaje, que la entidad seguía existiendo. Es decir, como si tuvieses cambiado de habitación, pero esa entidad sigue existiendo, Claro. ¿sabes? O sea, tú te cambias de habitación y la persona sigue en otro Claro, lugar. ¿y qué pensaba el resto? Que era su imaginación. Sí, esto ya pasa más a, bueno, esto es cuestión de mi mente, Claro. eso no existe, ¿no? O sea, me voy del viaje y ya no existe la entidad. Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Claro, no me voy de igual que, a ver, siguen existiendo los visuales que tienes con yo, por ejemplo, con psilocibina, de hecho, sin ningún tipo de medicina, soy muy dado, sin sustancias, a ver visuales, tanto con los ojos abiertos si me concentro un poco, o con los ojos cerrados y me evito 20 segundos. Cuando vuelvo a la realidad, esos visuales dejan de existir o siguen ahí, en algún lado. Si no miro la flor, ¿existe la flor? Sí, pero los visuales en concreto, yo nunca he tenido dos visuales iguales. Siempre cambian, siempre, ¿no? Siempre es algo distinto. Entonces, bueno, no sé. Ya, bueno, es. Estas entidades podrían ser, pero en todo caso, la mayoría piensa que sigue, sí, eso era real y sigue esa persona por ahí, o esa entidad. Y el 80% cambia, el 80% de personas que toman DMT cambia por completo su percepción de la realidad. El 80% de las personas que alguna vez han tomado DMT cambian 100%. al completo su percepción de la realidad. Claro, al final te conectas con algo ahí arriba, ¿no? O, El creador o la probablemente, espiritualidad. lo que sea, sí, yo pienso que Por no eso lo necesariamente. llaman la molécula de Dios. Exactamente. Yo pienso que obviamente yo tiendo más hacia el nivel espiritual, de hay un creador, hay algo más, somos algo más, también Ujú. incluyéndonos a nosotros, pero entiendo que mucha gente también irá por la parte más mental, analítica, racional, tipo esto es una simulación, vale, la realidad no es la que es,
No necesariamente a nivel espiritual, puede ser más, pues eso. La realidad no es lo que yo pensaba, no somos solo materia y átomos, hay algo más, pero a lo mejor es una simulación, pues bueno. Pero no necesariamente lo lleva a la espiritualidad, a encontrar la paz, la unidad, volver al creador o todos somos uno. Quizá no tanto por ahí. Mm, Que suele ser más dado a una espiritualidad genérica. O sea, quiero decir, sea un cristiano, un budista o el New Age, la nueva era, ¿no?, de la espiritualidad y piedrecitas, collares y manifestación y boles de manteca de cacao. Bueno, em, puedes llevarlo por ahí o lo puedes llevar más quizá por lo analítico, pero el 80% mínimo cambia su percepción de la realidad. Cosa que es súper interesante porque la mayoría de gente que precisamente dice, no, no, eso es alucinaciones del cerebro, justamente son los que la mayoría no han tomado, y si lo tomasen, a lo mejor por lo menos levantarían las manos y dirían, vale, como científico esto no sé qué es. Vale. Que eso es mi punto de vista. O sea, yo es verdad que abiertamente reconozco, soy una persona muy espiritual, llamadme abraza árboles, lo que sea, obviamente, pero dentro de eso soy bastante analítico, escéptico, me gusta investigar, me gusta tener las cosas claras. Y como digo, dentro de que soy bastante, tiendo más a la versión de, oye, hay algo aquí, energía, llámalo como quieras, Dios, sí que también levanto mucho las manos en el sentido de, mira, tío, yo no soy un humano, ¿sabes? Quiero decir, soy un mono Claro. con capacidad de lenguaje y poco más, y no sé qué está pasando. Y eso es lo que me da la sensación de que le falta a la ciencia hoy en día con este tipo de sustancias. Es decir, no digo Ya. que abramos la puerta y digamos, esto es real, esto vamos a ir para adelante, esto yo qué sé. Pero sí que, joder, de vez en cuando estaría bien, ¿no?, levantar las manos y decir, oye, pues yo no sé de qué va esto, Total. sobre todo a nivel científico. Sí. Y ya si lo tomas, Humildad, ¿no? humildad, y ya si lo tomas y encima te manda para otro lado y dices tú, "Fua, joder, ok, esto a lo mejor era otra cosa que yo no tenía", ¿sabes? Que luego lo ves y dices tú aún así, te quedas en tu raciocinio científico y dices, vale, no sé lo que es, pero no le voy a poner la explicación de entidades externas a mí o yo qué sé. Bueno, en todo caso, otro estudio de 2022 Vale. vieron que salían entidades en el 45% de los casos. Un poco menos que el 74%. Supongo que también dependerá, como decía yo, del entorno, de cuántas veces tomas, porque a lo mejor tomas una vez o 10 y no te salen. Yo conozco mucha gente que ha tomado docenas de veces ayahuasca y nunca ha visto una entidad. Sí. O también la persona que sea propensa a ver entidades. Puede ser que depende de la persona. ¿Será la persona es propensa o la entidad es propensa a ver esa A persona? aparecer, ya. No sé, es curioso. Pero Porque parecen hay tener gente que su tiene, propia agenda. por ejemplo, hay gente que toma DMT o ayahuasca y de repente pues puede ir a Egipto, puede volar. O sea, yo como que a mí nunca me ha dado tan fuerte por ese tipo de experiencias. Ya, es que es tan variado, eso es verdad. Sí. JJ Benítez precisamente tuvo una experiencia de joven en la selva en Brasil y tuvo una experiencia extracorporal ahí sentado, sin estar, o sea, ahí sentado mientras estaba tomando la ayahuasca, fue a España, pasó por Bilbao, pasó por Madrid, Joder, entró a la casa de unos amigos suyos que le había dicho, voy a tomar la ayahuasca, y su amigo le dijo, vale, si pasa esto, ven a mi casa y ve acá, no, ve a casa de estos amigos que tenemos en común y dime qué les he regalado. ¿en serio? Y él no tenía ni idea de quiénes eran estos amigos, no tenía ni idea de qué tenían en común con su amigo. Fue a la casa de esta gente y estaba la señora hablando, discutiendo, o sea, como hablando con su marido, era haciendo no sé qué. Y él se metió por un pasillo, no sé qué, y vio unos palos de golf, como muy concretos, ¿sabes? Como en el Joder, pasillo, qué locura. puestos así, así, asá, palos de golf. Y cuando terminó el viaje, y bueno, y mientras tanto se vio cruzando el Atlántico, Portugal, el Bilbao, su zona de Bilbao, creo. Bueno, vio todo esto, Qué locura. creo que fue a su casa, vio a su mujer dormida, creo que su mujer también puso un papel en el suelo, creo que efectivamente vio la palabra que escribió, algo así, no sé. Pero lo de los palos de golf, igual, termina el viaje, se telefonea por aquella época, pues el típico Burofax. burofax, y le dice a su compadre, oye, he ido a casa de tus amigos, como dijimos, he tenido una experiencia al final fuera del cuerpo con la ayahuasca y vi unos palos de golf en tal pasillo, tal, tal. Y él nunca había estado en esa casa. Y dice, mira, me has descrito la casa perfecta y efectivamente les regalé unos palos de golf que ellos me dijeron que les gustaron tanto que los han colocado en este pasillo, así puestos por esto y por esto y por esto. Qué locura, tío. No sé, cosas así. Bueno, en todo caso, volviendo al DMTX. Bueno, el DMT también en general, el 40%, 45% en otro estudio de 2022 reconoce ver estas figuras que predominan figuras femeninas, suelen ser las más habituales femeninas, deidades en general, alienígenas incluso, algunos lo catalogan como alienígenas,
criaturas de todo tipo, reptilianos, muchos reptilianos, ¿no? Como seres como reptiles, ¿Vale? y muchos insectoides también, es como lo que más predomina. Además de los bufones, que también son muy comunes, o los elfos mecánicos, los machine elves, como se dice en inglés, los elfos Hostias. mecánicos que estos también aparecen en Psilocibina. No tanto, pero aparecen, también pueden aparecer. Em, y de hecho, el propio Andrew Gallimore, que es, como lo he mencionado antes, otro de los investigadores más conocidos del Panorama, dicen que los humanos aparecen menos del 5% en las visiones. O sea, otros humanos. Otros humanos aparecen, pero menos del 5%, cosa que es muy, muy, muy curiosa. Como Claro. si, no sé, como si... Es que el reino del DMT, porque iba a tener humanos, ¿no? Claro, pero yo qué sé, siendo... A ver, eso justamente él lo da como, vale, esto es una creación del subconsciente, como los sueños. ¿Por qué no hay cosas más Claro, parecidas a la total. realidad? Eso es un punto a favor para entender, bajo mi criterio, que no es una creación del subconsciente. Y esto también es interesante porque con las ECMs, por ejemplo, que a priori pues podría parecer como, no sé si el mismo mundo, ¿no? Pero ahí sí que aparecen muchos humanos. Efectivamente, aparecen seres queridos, gente cercana, Buda, Sí, Jesús, figuras más, bueno, reconocibles. reconocibles y presentes en el colectivo Sí, habitual, en el subconsciente colectivo, ¿no? Jesús lo tenemos todos en mente. Quiero decir, claro. yo llevo una cruz de Jesús y no me considero especialmente católico. Entonces, Todo el mundo. claro, y mientras tanto con la DMT son alucinaciones completamente distintas, pero no son alucinaciones, porque esta es la cosa. Todos los científicos que lo estudian, todos los psiquiatras, todos los psicólogos, todos los neurocientíficos, neurólogos y tal, todos coinciden, bueno, todos, no voy a decir todos, ¿no? Pero la grandísima mayoría, el 99% que tienen un criterio sólido Ujú. con su carrera, sus estudios, dicen esto no es una alucinación. Claro, Por cómo, por la simple, por la misma esencia de una alucinación. sí, Porque una alucinación pierdes detalles con el tiempo, cambias mucho la historia, no es coherente. sí. Esto es como muy coherente, mantienes los detalles a lo largo del tiempo, te Y acuerdas. que también no hace falta tomar DMT para tener ese tipo de visuales, justamente con la respiración, meditación guiada, ¿no? Que al final son 6-7 minutos que tenéis en la descripción, una respiración DMT que se le llama. Si la alargas mucho, incluso tú mismo me contaste que hace poco con esa misma puedes ver visuales, o sea, me refiero que no hace falta tomar DMT para tener ese tipo de experiencias, ese tipo de campos, como Claro, pues, de también hecho. monjes que meditan mucho, Ujú. sí que es verdad que al final es, pues, es un ascensor, ¿no? La vía rápida, por así decirlo. Pero eso también explica que si se puede tomar si se puede llegar a ese punto sin tomar DMT, ¿por qué va a ser una alucinación, no? Efectivamente. De hecho, el DMT se genera de forma endógena, lo genera de forma natural el cuerpo Ujú. humano. Se teoriza, porque tampoco es mega claro, Sí. pero aparece en el Haremos nacimiento. un capítulo de eso, súper interesante, de la persona que lo investigó, que lo estuve mirando y súper interesante. Eso, ¿no? Pues eso, en el nacimiento, en la muerte y en algunos casos traumáticos también o de shock podía ser que suceda. Pero bueno, de todas formas sí que para mí, de nuevo, no es algo subjetivo, subconsciente creándose imágenes, porque de nuevo es algo distinto. Yo antes de tomar, hace años, era muy escéptico, obviamente, con las sustancias y tal, y decía, bueno, estos son gente que se droga, ya está, y Mm, fíjate tú, ven colorines y dragones, qué guay. Ya, pero cuando entras justo en ese reino y lo haces sobre todo por una intención, un propósito, no lo haces simplemente o sea, si no lo haces solo por recreación, obviamente, es muy distinto, ¿no? Y puedes llegar a entender muchas cosas de la psicología humana también y autoanalizarte. Bueno, no sé, es una sí. cuestión para mí muy curiosa. Siguiendo con más datos relevantes sobre el DMT y y qué produce, Chris Timmerman, como volviendo otra vez al amigo de Carl, que es uno de los principales investigadores, Que le dijo por lo que le bajini, dijo por lo bajini, oye, vente, 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 que te voy a contar una cosa chula que te va a gustar. Ahora que me cuentas esto, sí, ¿sabes? Miramos, tú y yo que nos entendemos. no, Le contó, o sea, él tiene publicaciones en las que ha visto, o sea, comenta, concluye, cómo la firma cerebral del electroencefalograma, etcétera, y, la firma cerebral bajo efectos del DMT es muy parecida a la que se tiene cuando tienes un sueño profundo de fase REM. totalmente me cuadra. Como si efectivamente en el fase REM, sueño profundo, tienes sueños y con esto el cerebro en un estado similar tienes esas visiones o accedes a esos reinos que se teoriza, se dice,
más a nivel chamánico, a nivel espiritual, que los sueños son un portal que estás literalmente yendo al viaje astral, Ujú, pero lo que pasa es que no te acuerdas al volver. claro. Pero bueno, en fin, a mí me parece Sí, sí. muy curioso. Eso, hay Saint-Joan Pertier se llama, creo, que igual te pasé el podcast de él, que es un francés que habla de el doble cuántico, Sí, de cómo cuando duermes, el alma, como en ese mundo astral, está como recargándote, por así y decirlo. estudiando todo lo que has aprendido, ¿no? Exacto. Integrando. Y por eso con los viajes astrales, cuando tú tienes un viaje astral, por eso no descansas, porque estás como en el alma. Como ambos están, ¿no? Ambas Sí, conscientes. exacto, estás como en el alma, entonces el alma no te envía la energía. Eso es súper interesante también, que bueno, me he pillado el libro de él, lo tengo ahí Qué curioso. pendiente, pero bueno, súper, súper interesante y me cuadra muchísimo que el DMT sea como una sustancia que se genera tu cuerpo para poder tener visuales, ¿no? Porque al final también estoy filosofando, ¿qué sentido tienen los sueños, tío? Ya, es que eso es una peli, tío. ¿Por qué tengo que soñar si estoy descansando? Justo en ¿Qué el sentido tiene? episodio pasado hablamos de los sueños Precognitivos. precognitivos. Es como, ¿por qué, no? ¿Qué fin, no? Si son mensajes para que puedas aprender, em, no sé, es curioso. Definitivamente es un reino, claro, diferente, porque es un reino ajeno al tiempo y el espacio, porque el tiempo sucede de forma distinta a tus sueños, Claro, el total. espacio también, entonces es muy curioso.